rehabilitación geriátrica. La parte de geriatría creo que ya la han llevado, ya la conocen, ya la han repasado bastante, ¿no? Entonces vamos a recordar solamente algunos conceptos. Tenemos en lo que es la... Vamos a definir lo que es el anciano sano. Esta es una pregunta de examen también. Les voy a ir dando las preguntas de examen también, ¿ya? Entonces, ¿a quién llamamos el anciano sano? Es todo adulto mayor de 60, 65 años en adelante que no tiene patología objetivable, ¿ya? Además, es un paciente independiente en sus actividades de vida diaria, en las básicas y en las instrumentadas, y tiene un equilibrio adecuado con su entorno y lo que es la salud mental. El anciano enfermo, a diferencia del anterior, acude, digamos, al establecimiento por una patología aguda, y la patología se resuelve en el nivel de atención. El paciente geriátrico es aquel paciente que tiene las patologías múltiples. Este es un paciente por lo general multifarmacia, y pasa a ser dependiente, necesita un cuidador la mayor parte del tiempo. Esta también es pregunta de examen, ¿ya? Hay un intermedio que es fragilidad en el adulto mayor. Seguramente ya conocen acerca de este término, ¿no? El anciano frágil. Este paciente tiene múltiples patologías, pero las patologías están compensadas. Solamente es un delgado hilo que lo va a llevar a lo que es pasar a ser un anciano enfermo, ¿no? Un simple resfrío, de repente postración, de repente lo que es hospitalización prolongada, una caída con fractura de cadera. Entonces, la definición de fragilidad va a ser un estado de reserva fisiológico disminuido, lo cual va a llevar a un aumento de la vulnerabilidad a lo que es la enfermedad. Entonces tenemos que el paciente sano, tan solo por un resfrío, una caída, un cambio de medicación, una infección, una hospitalización, nos va a pasar a ser un paciente dependiente. ¿Cuáles van a ser los factores que nos determinan la fragilidad en el adulto mayor? Esta también es pregunta de examen. Las preguntas están bien sencillas, chicos. Entonces, no van a tener problemas acá. Entonces, que sea mayor de 80 años, múltiples patologías, un paciente polifarmacia, que tenga problemas cognitivos, hospitalizaciones frecuentes, patologías crónicas invalidantes, pacientes adultos mayores que vivan solos, problemas de deambulación, caídas frecuentes, más de 2 al año, ¿no? Problemas y lo que es pobreza. Para determinar entonces lo que es fragilidad, vamos a tener que el paciente va a tener una disminución de peso en el último tiempo, deambulación lenta, bajo nivel de actividad física, sensación de agotamiento y poca fuerza de aprehensión. 3 de estos criterios ya nos van a dar el diagnóstico de fragilidad.
hay un cuestionario que lo utilizamos, en el cual vamos a preguntar si el paciente vive solo, si cuenta con personas para solucionar sus problemas, si hay más de 2 días a la semana que este paciente come la comida caliente, si necesita de alguien que lo esté supervisando, si su salud le impide salir a la calle, si tiene problemas de salud que generalmente le causen problemas para valerse de sí mismo, si hay dificultades ya sea con la vista, con la audición, y si ha estado hospitalizado frecuentemente. Otra de las patologías que nos va a llevar a la discapacidad en el paciente adulto mayor es la sarcopenia. Ya habrán escuchado también acerca de este tema y bastante, ¿no? La sarcopenia simplemente es la pérdida de la masa muscular. Esta se va a ir dando de forma gradual y va a ser generalizada. Los cambios fisiológicos al envejecer, ¿cuáles son? También la pueden considerar como pregunta de examen, ¿ya? Al envejecer, la masa muscular se va a sustituir por tejido adiposo. El índice metabólico va a disminuir en un 2% por década, disminuye el agua corporal total. Al nacer, generalmente nuestra agua corporal total es de 75%. En el adulto mayor ya es un 50%. Y el adulto mayor no percibe si tiene sensación de sed. Por eso al paciente adulto mayor no hay que preguntarle si tiene sed, sino hay que hidratarlo. Aumentan los requerimientos de la sed, aumenta el requerimiento de hierro, calcio, zinc, y hay una disminución progresiva de lo que es la actividad física. Los factores de riesgo. Acá vamos a tener factores constitucionales, el sexo femenino, bajo peso al nacer, hospitalizaciones frecuentes, de repente una malnutrición, y dentro de las enfermedades crónicas, deterioro cognitivo, las caídas, patologías degenerativas como la artrosis, el dolor, patologías como cáncer. A partir de los 40, 70 años, la pérdida de masa muscular se va a dar en un 8%. Y desde los 70 años en adelante, la pérdida de masa muscular ya es en un 15%. De estos, el 13 y el 24% se va a dar en mayores de 60 años y más del 50% en pacientes de 80 años. Es ahí donde tenemos mayor riesgo de caídas. Según la edad, de 60 a 69 años, generalmente hombres en 10%, 70 a 80 años en un 20% y de 80 más un 40%. De estos, los ancianos, un estudio muestra que 45% de los pacientes en Estados Unidos son sarcopénicos, 20% ya son discapacitados y requieren, un paciente con discapacidad va a aumentar los recursos para poder sostenerlos, ¿no? Entonces, esta es otra pregunta de examen. Sarcopenia lleva a disminución de masa muscular y disminución de fuerza muscular. Acá vamos a tener que disminuye el rendimiento físico, la actividad física, por tanto, nos lleva a discapacidad. La clasificación, primaria y secundaria. La primaria del adulto mayor propiamente dicha, paciente mayor de 60 años, y en la secundaria tenemos, ya les dije, hospitalizaciones prolongadas, sedentarismo, el desacondicionamiento físico por cualquier patología, ya sea insuficiencia cardíaca, EPOC, problemas hepáticos, renales, cerebrales, perdón, no puedo correr tanto. Y la sarcopenia relacionada a la malnutrición, porque el paciente adulto mayor come menos veces y la calidad de alimentos que tiene no es buena, a veces porque el paciente vive solo, ¿no? Entonces, acá tenemos la diferencia, ¿no? De un paciente de 25 años, cómo se ve su masa muscular, y en un paciente adulto mayor ya se va perdiendo esto.
Tenemos una serie de evaluaciones, dentro de estas está un test o la serie corta de rendimiento físico, con la prueba de SPPB, que significa test abreviado de esfuerzo físico, y la velocidad. Acá va a medir lo que es sobre todo el equilibrio y la velocidad de la marcha, en la cual se pide al paciente que realice, que se levante y se siente en su silla 5 veces. Se lo hace caminar 3 metros y se evalúa en qué tiempo lo hace y si lo hace con facilidad. Luego está la prueba de levantarse y andar, que también es parecida, pero esta es solamente se para, se sienta y camina. Acá, ¿cómo es que se evalúa este test? Vamos a tomar el tiempo en segundos que tarda este paciente en sentarse y pararse. Si este paciente demora más de 10 segundos, menos de 10 segundos, quiere decir que tiene una movilidad todavía independiente. Si demora menos de 20 segundos, todavía es independiente, pero ya está empezando con alguna limitación. De 20 a 29 tiene una movilidad variable, y mayor a 20 segundos ya su movilidad estará reducida. Y la velocidad con que se mueve, bueno, 0.8 metros por segundo se dice que debería ser un promedio. Vamos a pedirle al paciente que se levante, camine, y en cuánto tiempo lo hace. ¿Han visto cómo es que se desplaza un paciente adulto mayor? Demora, ¿no? Demora en pararse y mucho más en dar los pasos, y más si tiene de repente un apoyo que es el bastón, el andador. Como ya les dije, los criterios diagnósticos, ¿cuáles van a ser? Para sarcopenia, pregunta de examen, masa muscular baja y menor fuerza muscular. Generalmente estos son los que se presentan. En cuanto al tratamiento, la nutrición es muy importante, debe tener un buen aporte calórico proteico. El ejercicio y la terapia farmacológica. Apunten. Con respecto al ejercicio físico, hay varios estudios que refieren que el ejercicio físico va a aumentar lo que es la frecuencia cardíaca, como la temperatura, por tanto va a ir fortaleciendo poco a poco lo que es la parte cardiovascular, ¿no? Entonces, acá vamos a tener que aumenta progresivamente la resistencia y la fuerza, especialmente en pacientes mayores de 80 años, que van a ser nuestros pacientes a tratar. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio le vamos a dar al paciente? Ejercicios aeróbicos de resistencia, equilibrio y flexibilidad. ¿Por qué? El ejercicio aeróbico, ¿qué tipo de ejercicios les vamos a indicar a nuestro paciente adulto mayor? ¿Correr? No, en ellos vamos a hacer de repente una caminata, lo que es el trote rápido, lo que es bicicletas sin resistencia, ¿no? Todo trabajo es progresivo, el tenis, bailar, nadar, pero cada paciente manejado de forma independiente, no todos van a estar en esa capacidad de realizar estas actividades. La intensidad va a ser muy variable, generalmente trabajamos de 20 a 30 minutos, en la mayoría de pacientes. Puede haber casos excepcionales que pueden ser de 30 a 60 minutos, y generalmente de forma interdiaria. Ejercicios de equilibrio son muy importantes porque el paciente adulto mayor ya amplía su base de sustentación, no tiene un buen equilibrio y eso nos lleva a mayor riesgo de caídas. Entonces vamos a trabajar este tema, ¿para qué? Para que el paciente pueda hacer sus actividades de vida diaria sin ningún problema. ¿Qué ejercicio se le indica? Al paciente se le debe hacer caminar un pie seguido del otro, eso es el tandem. Se le hace caminar de espaldas, se le hace caminar a los lados, caminar en puntas, caminar en talones. Del mismo modo podemos trabajar
los 7 días de la semana, o podemos ir trabajando de repente 3 veces por semana y asegurarnos que el ambiente siempre esté protegido, protegerlos siempre de las caídas. En cuanto a los ejercicios de flexibilidad, claro, no vamos a pedir estos que tengan esta flexibilidad, ¿no? Pero necesitamos tener un rango adecuado en lo que son los arcos articulares, porque paciente que tiene disminución, lo tenemos sentado todo el tiempo, va a tener disminución de lo que son los arcos a nivel de rodilla. Paciente que tiene las rodillas flexionadas no va a realizar la marcha adecuada, igual en lo que es postura. Entonces tenemos que trabajar de forma interdiaria. Podemos trabajar especialmente con las grandes articulaciones, ¿no? Otro problema que nos lleva a discapacidad en el adulto mayor son las caídas. ¿Cómo vamos de tiempo, por favor? 16 minutos. Bastante. ¿Cuánto? 16. Perfecto. Entonces, ¿quién no ha tenido una caída? Todos, creo, ¿no? Todos hemos tenido. Pero en el adulto mayor las caídas son frecuentes y puede representar la muerte de un paciente. Entonces, acá debemos intervenir. Es una precipitación al suelo repentina, involuntaria y sospechada. Puede o no tener una lesión secundaria. Constituye 2/3 partes de los accidentes. El 75% de las caídas es en mayores de... se da en mayores de 60 años. El 88% de las caídas, de las fracturas de cadera se debe a las caídas. Una tercera parte de los ancianos sufren caídas, esto lo lleva a hospitalización. Es más frecuente en mujeres. La quinta causa de muerte en cuanto respecta a accidentes, 5 a 10% de estos casos son reportados. Según algunas evidencias, las caídas más frecuentes son en la calle, aunque también se dan en domicilio, en el baño. La menor cantidad de caídas se dan en el dormitorio. El 9% puede llevar a defunciones. Una caída en el adulto mayor es mortal. 18% lo lleva a lo que es pérdida de la independencia. El 39% son hospitalizados y queda el síndrome post-caída. El síndrome post-caída, generalmente el anciano que se cae ya tiene miedo a volver a caminar. Entonces hay que reeducar su marcha como en un niño. Para esto tiene causas extrínsecas y factores extrínsecos y los intrínsecos. Esto también es parte de las preguntas de examen. Factores intrínsecos son cosas que dependen del paciente. Puede ser la deprivación visual. Ya les he explicado antes que el paciente para caminar necesita tener una buena visibilidad de dónde va a caminar. No tiene que tener objetos alrededor que dificulten su paso. Auditiva, porque necesita escuchar sus pasos para andar. Todos escuchamos, así que no tenemos ningún problema, pero el paciente adulto mayor no escucha y no sabe si alguien viene detrás o un carro viene a su lado. Entonces ahí vienen los problemas. Y lo más importante, la propiocepción se va perdiendo. Todos podemos caminar y sentir si es blando, si es duro el piso, ¿no? En cambio el adulto mayor ya va perdiendo todo eso. Lo que son las alteraciones posturales, problemas extrapiramidales, problemas de oído. También otros factores intrínsecos son las alteraciones en los pies, lo que es la sarcopenia, la pérdida de masa muscular y los problemas neurológicos. Ya problemas de hipotensión postural, lo que es fragilidad del adulto mayor, dependencia funcional, la incontinencia. Enfermedades agudas crónicas. Los factores extrínsecos van a ser en los ambientes
la iluminación, las barreras arquitectónicas, los pisos, las alfombras son un riesgo para los adultos mayores. Un adecuado mobiliario tiene que ser instalado en cada casa del adulto mayor. Los baños, todo es un riesgo en la casa para el adulto mayor. Todo tiene que adaptarse. El vestuario, ¿cómo debe ser el zapato del adulto mayor? Tiene que tener una planta de goma, planta crepé, ya, porque el zapato es un riesgo también para el adulto mayor. El cambio constante de medicación es otro factor extrínseco. La medicación, pacientes polifarmacia, el consumo de alcohol. Entonces llegamos a lo que es la valoración geriátrica integral, donde vamos a intervenir, ¿no? Vamos a ver la parte funcional, mental, psicoafectiva, social, física. Si este paciente ha tenido riesgo de caídas, antecedente de caídas, vamos a identificar los factores de riesgo, ya sea la visión, audición, la sarcopenia. Entonces, en la exploración física, ¿qué vamos a ver? El equilibrio, si hay hipotensión postural, si hay trastornos neurológicos y si hay problemas vasculares, cardiovasculares. Como les digo, hay que ir adaptando. Han visto en los baños, tienen las barras a los lados, en la tina también se colocan barras al nivel donde puedan sujetarse. Si ven paciente adulto mayor, ya no incrementen la medicación que ellos tienen. Tratamiento de osteoporosis oportuno. El uso de auxiliares, lo que son muletas, bastones. Esto de acá ya les he dicho, ya les fui mencionando, ¿no? ¿Qué medidas vamos a considerar? Podemos recomendar qué tipo de ejercicios vamos a ir recomendando. El Tai Chi es una buena alternativa en el paciente adulto mayor. Ejercicios que favorezcan su independización, lo que es el entrenamiento en la marcha, propiocepción sobre todo. En un paciente adulto mayor que ha tenido problemas de caídas, jamás se indica lo que es la inmovilización, por favor. La mayoría empieza a sobreproteger a su adulto mayor, evita que vuelva a caminar, pero eso lo va a llevar a discapacitarlo o a postrarlo. Entonces, rehabilitación, ¿para qué va a intervenir? Para evitar lo que es la discapacidad en el anciano. Y además va a tratar las patologías discapacitantes como son secuelas de ACV, problemas articulares, la hospitalización prolongada, prevenir lo que son de repente enfermedades, intervenir en lo que son el manejo de enfermedades degenerativas. La rehabilitación geriátrica, esta es otra pregunta de examen, tiene que ser multidisciplinaria, además tiene que ser multidimensional, porque ve la parte funcional, la parte clínica, mental y social. En cuanto a la exploración musculoesquelética, ya hemos visto, creo que en las prácticas hemos visto lo que es valoración de lo que es la fuerza muscular, lo que es palpación del músculo, lo que es el tono, lo que es el equilibrio en el adulto mayor, o bueno, en algunas clases. Las metas van a ser individuales, ya no todos los pacientes van a tener el mismo tratamiento. Tenemos que tener un adecuado control analgésico y trabajar sesiones cortas nada más con ellos. Las ayudas biomecánicas que vamos a tener con ellos son de repente para los traslados, el uso de las grúas, el uso de los bastones. Estos pueden ser unipodales, multipodales, eso de acuerdo al grado de equilibrio que tengan los pacientes. Utilizamos el bastón canadiense, el que está al medio, en pacientes que tienen secuela de ACV. Y de acuerdo, como les digo, de acuerdo al equilibrio que vayan a tener, vamos a ir dando
el paciente de un solo punto de apoyo, o podemos utilizar el que tiene 4 puntos de apoyo, que les va a dar mayor estabilidad a ellos. Ahora, si hay ya disminución de fuerza muscular en las piernas y el equilibrio ya no vemos que no es adecuado, vamos a utilizar lo que son los andadores. Claro, además, en un paciente postrado tenemos que cuidarlo de las úlceras por decúbito, ¿no? Entonces utilizaremos los colchones antiescaras, los asientos para la bañera, de repente adaptar a algunos apoyos en lo que el apoyo en lo que son los baños, además tener adaptaciones ya sea para los cubiertos, para los platos, para el mobiliario que ellos utilicen. En cuanto se trata a lo que es demencia, todo paciente adulto mayor también va a, bueno, no todos, la gran mayoría va a tener lo que es la demencia senil, ¿no? Entonces, ¿qué hace la mayoría de personas? Los van aislando, pero eso no debe pasar. También vamos a intervenir con ellos en rehabilitación. Para eso tenemos que hacer una valoración psíquica, física, valoración del lenguaje y valoración social. Entonces, es importante el contacto con los familiares, también el contacto con el entorno. Para eso, de repente, salidas a los parques, se tiene que mantener lo que es la movilidad, la independencia, el patrón de marcha con ellos, las actividades de vida diaria, integrarlos, no aislarlos, mantener lo que es un lenguaje adecuado para poder comunicarse, la intervención de terapia del lenguaje. Por eso el manejo es multidisciplinario, ¿no? Entonces, en estos pacientes que tienen alteraciones psíquicas, es muy importante trabajar lo que es terapia ocupacional. Dentro de esto se integra también a la familia, porque hay un síndrome del cuidador que se llama síndrome del burnout. Perfecto. Ya. Alteraciones, si tiene alteraciones físicas, vamos a trabajar lo que es patrón de marcha, lo que es la independencia en ellos. El burnout laboral. Los escucho, chicos. Díganme, pues, alteración del lenguaje. Luego, si hay alteración del lenguaje, vamos a intervenir con terapia del lenguaje. Entonces, como les digo, en el paciente adulto mayor, una caída nos lleva a enfermedad. La segunda caída nos puede llevar a la muerte. Que les vaya muy bien en esa.